de hoy, hermanos. En la semana pasada celebramos la resurrección de nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir, todavía está contento, verdad? El Señor todavía está resucitado, el Señor todavía vive y todavía reina. Nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre, abogando por nosotros cuando hacemos una burrada, mis queridos hermanos, pero venimos delante del Señor y le decimos, perdóname. Ahí está nuestro Señor Jesucristo abogando por nosotros, y su Espíritu Santo nos llena para que nos ayude a vivir en esta vida difícil que nos toca vivir, tiempos difíciles que nos toca vivir, pero al final del día, si nuestro Dios es con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Así que alégrese, mi querido hermano, hermana, amigos que nos escuchan ahí en casita, Dios les bendiga. Ojalá el día de hoy puedan saber que nuestro Dios vive y que nuestro Dios reina. Y si no le has aceptado, con el favor de Dios, hoy será el día en que tú vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, nuestra cita bíblica, hermanos, de hecho el mensaje se va a llamar, ¿verdad? El cristiano no teme a la muerte. ¿Sí me escuchó? Hay mucha gente que le teme a la muerte, pero nosotros no le debemos de temer a la muerte. Pablo lo puso muy hermoso, ¿verdad? Para mí, ¿qué dijo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganamos todo al morir, ¿verdad? Pero el que vive sin Cristo no puede decir estas palabras. El día de hoy vamos a hablar de eso, pero antes vamos a ir a la palabra de Dios, así que vaya a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a hablar acerca de la segunda muerte. La semana pasada aludimos a esto cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario y murió en aquella cruz virtiendo su sangre para con nosotros, e hizo en ese momento que llevó todos los pecados sobre él y expiró en ese día, pero al tercer día resucitó venciendo a la muerte. Y la semana pasada veíamos en Apocalipsis que Él tiene las llaves. ¿Se acuerda que dijimos? Él tiene las llaves del changarro de la muerte. De ahí disculpen lo mexicano, pero así es. Nuestro Señor Jesucristo se llevó las llaves, dando para entender que Él tiene autoridad sobre la muerte. Y Él tiene que a sus hijos, nosotros los que creemos en Él, nos sufran una segunda muerte. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es esta segunda muerte? Nuestros cuerpos un día morirán, un día pasarán, vamos a morir. De hecho, el día de ayer me tocó ir a un funeral de una persona, de una de las familias que iban a casa de Dios, y murió a causa también del COVID. Y estábamos allí, pero yo recuerdo muy bien a esta persona, y yo sé que esta persona le había dado su vida a Jesucristo. Y aunque la familia dolía en ese momento porque murió su mamá, murió la hermana, murió la tía, murió la abuelita, pero ella está en mejores lugares que muchos de nosotros. Les decía, ella ya está en su mansión, ella ya está en los jardines verdes hermosos, en el mar de cristal, mejor que nosotros. Pero déjenme les digo, la primera muerte es esta: nuestro cuerpo un día morirá. Pero ¿dónde va a ir nuestro espíritu? ¿Dónde va a ir nuestra alma? Esa es la segunda muerte. Pero los cristianos, los hijos de Dios, no debemos de temer. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo Jesús, nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu va con Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces el día de hoy vamos a exponer esto en la palabra de Dios. Le pido que vaya a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y escribe aquí Jesucristo
a Juan le dice que escriba acerca de 7 iglesias. Y aunque no tenemos tiempo de ir por cada una de las iglesias, en Esmirna, una de las iglesias de las que escribe, vamos a leer desde el versículo 7. Perdón, en esta es a la iglesia de Éfeso, discúlpenme. Y le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para mayor reverencia de la palabra del Señor. Y si es a la iglesia de Esmirna en Éfeso. Vamos a empezar desde el versículo 8. Apocalipsis 2, 8 al 11. Dice de la siguiente manera. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí escuchó? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, Padre Celestial, porque confiamos en tu palabra, y tu palabra dice: al que venciere, al que confía, al que tiene fe hasta el final, no temeremos esta segunda muerte, Señor. Gracias porque tú eres nuestro auxilio y nuestro protector, nuestro refugio, Padre Celestial. Venimos ante ti para que nos sigas cuidando y para seguir, Señor, alimentándonos de tu palabra para hacer tu voluntad, Padre Celestial. Entregamos este tiempo a ti, Padre Celestial. Entregamos, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente, nos transforme, nos cambie, Señor, de acuerdo, Señor, a tu voluntad para nosotros. A ti sea toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que vemos en estos hermosos versículos una verdad que es una verdad para el día de hoy. Número 1, cuando Juan escribe escribe acerca de lo que el Señor Jesús habla a las 7 iglesias, hay diferentes cosas que podemos aprender, diferentes tiempos que cada iglesia significa, y no podemos meternos el día de hoy en todo este estudio, pero en lo que sí vamos a meternos el día de hoy es acerca de que el Señor todavía nos está hablando, todavía habla a su iglesia. Hace muchos años, me acuerdo yo, cuando yo todavía estaba en el colegio, sucedió la tragedia, lo que ahora le llamamos como el 9/11, cuando hubo este acto terrorista en Nueva York y se cayeron y tumbaron las dos torres, ¿verdad? Las torres gemelas, y muchos de nosotros nos acordamos la hora exacta, el día en que sucedió, obviamente, pero lo que estábamos haciendo ese día. En mi caso, yo me acuerdo que estaba en el colegio y empezaron a poner las pantallas, empezaron a poner las noticias de lo que estaba sucediendo, y los maestros paramos todo y nomás estábamos viendo la tele, ¿verdad? Ya se acabó la clase, me fui a mi casa, prendí la televisión y vi todas las noticias cuando se cayó todo, y cuando en América al menos cambió el rumbo de este país y todo lo que pasó. En las siguientes semanas, hermanos, las iglesias se llenaron. Las iglesias empezaron a ver grandes cantidades de gentes que venían buscando a Dios a causa de esta tragedia que había sucedido. Pero ¿saben qué pasó 1 mes, 2 meses después de esto? La gente se empezó a retirar otra vez de Cristo. Ahora vemos una pandemia y vemos que las iglesias tuvieron que cerrar, y ahora vemos que se retira la gente de Cristo, pero todavía hay gente que quiere volver y que quiere escuchar de la palabra. Les vengo a decir esto, mis queridos hermanos, no porque yo lo diga, sino porque la profecía de nuestro Señor se tiene que cumplir. Los días
serán todavía peor. La gente dice, vamos a hacernos más fuertes, vamos a salir de esta. Y mis queridos hermanos, si en realidad creemos la palabra de Dios, si el Señor se acerca cada día que nosotros vivamos, las cosas van a estar peores. Y parece que eso sucede, no por lo que suceda políticamente, sino porque la gente a lo malo le llama bueno, a lo bueno le dice malo. Ya no, nadie quiere saber nada del Señor. Mucha gente no quiere acercarse y vemos esta realidad del día de hoy. Y por eso es tan importante recordarnos y recordarle al mundo que un día le rendiremos cuentas a nuestro Creador. Así que en estos versículos, cuando se le escribe a la iglesia de Esmirna, la que sufrió persecución en aquellos tiempos, cuando había personas que se decían ser religiosos, pero perseguían a los del camino, a los de la iglesia cristiana fundada por nuestro mismo Señor Jesucristo. Los mismos religiosos los perseguían. Jesucristo se refiere a ellos como la sinagoga de Satanás. Qué difíciles palabras. Pero luego nos habla a nosotros a través de Juan, a través de esto, y nos dice: sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Mis queridos hermanos, les vengo a decir que es difícil vivir en un camino que es angosto. La vida ofrece un camino estrecho. ¿Para qué? Para que vivamos en él. Aquí a un ladito, mis queridos hermanos, tenemos a Speaking Rock. Ya lo tienen abierto, hermano. Ya van a empezar los conciertos, ya va a empezar la tomadera, ya va a empezar el gusto del hombre, ya va a continuar todo, mis queridos hermanos. Y nadie quiere alabar a Dios, pero nosotros sí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estamos aquí y todavía faltan muchas personas que vengan a los pies de Cristo. Es menester, es necesario seguir predicando el Evangelio de Cristo, y es necesario seguir predicando que hay una segunda muerte. El cuerpo a todos nos va a tocar morir si es que Cristo no viene antes por nosotros. Pero todos vamos a tocar un día que la primera muerte llegue a nosotros. Pero la segunda muerte es nuestra alma y es nuestro espíritu. Y allí veíamos la semana pasada que el Señor tiene las llaves de la muerte. Él las tiene. Y solamente el que se encuentre inscrito en el libro de la vida tendrá entrada al Padre. ¿Sí me escuchó? Jesucristo es el camino al Padre. Y dice Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay mucha gente que dice: hay muchos caminos al cielo. Escoge tu religión, que al cabo todos llevan al mismo. Pero la palabra no dice esto. La palabra, la Biblia, lo que el Señor nos dejó inscrito, dice: Jesucristo es el camino. No hay otro. No hay otro camino, mis queridos hermanos. Es Jesucristo, el perfecto, varón perfecto, que vino y murió y nos enseñó un camino mejor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro Señor? El que tiene oído, Apocalipsis 2:11, oiga. ¿Usted tiene oídos? Escuche. Dicen por ahí que por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca, ¿verdad? Para que debemos de escuchar mejor, ¿verdad? Antes de hablar. Ay, qué difícil se nos hace en veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuántos quieren vencer? Yo quiero vencer. Yo quiero un día estar delante del Padre y que me diga: buen siervo y fiel. Te di bien poquito, pero me fuiste fiel. Éntrale
entra el gozo de tu Señor. Esa es nuestra esperanza. La palabra de Dios dice que ahora permanece la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Ya hablamos del amor anteriormente. Ya hablamos. Gracias, mi hermana. Dios me lo bendiga. Me tienen aquí bien cuidado. Gracias, hermanos. Hermanos, la esperanza es esta, que un día le veremos a Él. Pero cuando le veamos ya no vamos a necesitar esperanza. ¿Recuerdan? Dios es amor. Si permanece el amor, entonces eso lo vamos a llevar con nosotros. Por eso veíamos anteriormente que nos deberíamos de amar unos a los otros, que el segundo mandamiento era similar al primero, el primero siendo amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón, y el segundo similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que el amor cubrirá multitud de pecados, que debemos de amarnos, debemos nosotros procurarnos como hijos, como hermanos en Cristo Jesús, amarnos, cuidarnos, velar unos por los otros, orar unos por los otros, y por eso hacemos lo que hacemos, para que nosotros venzamos al último, para que nuestra esperanza se haga real, para que la llevemos a realizar un día. La semana pasada veíamos Apocalipsis 21:8, que dice esto también: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda si morimos sin Cristo? Es estar sin Cristo, sufriendo en un lago que arde, dice la palabra, con fuego y azufre. Y muchos nos dicen: ay, ustedes nomás predican para asustar a la gente. Yo no quiero asustar a la gente, pero quiero que sepan cuál va a ser el sufrimiento si muere alguien sin Cristo. Si mueres sin Cristo, ya no vas a tener esperanza. Lo único que vas a tener va a ser la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Está hablando de la segunda muerte, está hablando de la muerte sin estar con Cristo, sin estar en el cielo. Y muchos por eso dicen: yo no creo en la religión, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios, porque son malos, porque te quieren mandar al infierno. No es cierto. Juan 3:17 dice: porque Jesús no vino a condenar el mundo, sino que el mundo fuese salvo por él. Pero el Señor no creó robots de nosotros. Él hizo a hombre a su imagen, a su semejanza, con un pensamiento, con una mente que puede entenderle, que le puede conocer, pero que puede escoger si le vamos a alabar a Él o si no vamos a alabarle a Él. Y la palabra desafortunadamente nos ha dicho que angosto es el camino, que estrecho es el camino a la perdición, y que muchos se van tras sus propios corazones, sus propios pecados. Amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso, mis queridos hermanos, la mayoría de las personas no tendrán entrada en los cielos. No por nosotros que somos malos y que decimos esto, no. Porque ellos, las personas, amaron más las tinieblas que la luz. No lo digo yo, lo dice la palabra. El que practica pecado no tiene entrada en los cielos. En estos versículos, en Apocalipsis 21:8, usted dirá: ay, yo he mentido, yo he hecho esto. Pero si usted le ha entregado su vida a Cristo, recuerde que todo fue crucificado, todo su pecado. Y por eso Juan 14, ¿cómo la doy con Juan 14:6, hermanos? Que si confesares, ¿verdad? Si le dices a Cristo tus pecados, si tú le dices: perdóname, Señor, ayúdame, Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Él sabe que vamos a caer. Él sabe que vamos a hacer otras cosas que no debemos de hacer. Ojalá y tuviéramos más fuerzas. Ojalá y pasáramos más tiempo en oración y más tiempo en su palabra y más tiempo en las cosas que traen cosas buenas. Pero muchas veces no lo hacemos.
y caemos, como David cayó cuando dejó de hacer lo que debería estar haciendo. Pero lo bueno es que Dios vuelve a restablecernos. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y tú, amigo, amiga, que estás en la casa o que estás escuchando este mensaje, que ya tienes años sin servir a Cristo Jesús, yo te vengo a decir que es tiempo de levantarte, que es tiempo de servir a Cristo Jesús, porque los días son malos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, si no les enseñamos el camino de la palabra, ¿cuál camino crees que van a seguir? ¿Cuál camino crees que les va a tocar, sino el camino de ser perdido? Podrás mandarlo a las universidades y lo podrás mandar aquí, lo podrás mandar allá, pero sin Cristo el único camino al final de la jornada es el camino de la perdición. Híjole, hermano, ¿por qué nos está hablando así? Estoy hablando así porque es la palabra, pero también el día de hoy les vengo a hablar de que hay buenas noticias, que hay que permanecer en Cristo Jesús, que hay que servirle. Sí, vamos a sufrir, hermanos. Algunas personas se van a enojar con uno. El día de antier, el viernes que estamos aquí repartiendo, yo andaba bien contento con mi sign, ¿verdad? La mayoría de la gente estaban bien, estaban contentos, pero hay algunas personas que te decían cosas cuando pasaban por allí o te hacían ademanes con sus manos, ¿verdad? Que no voy a mencionar cuáles eran, pero hermanos, hay alguna gente que no nos quiere. Y vamos a pasar algunas cosas por ahí. Y estamos en América, estamos en Estados Unidos, no vamos a sufrir como en otros lugares. No vamos a sufrir como la iglesia cristiana en China sufre, por ejemplo, el día de hoy. Que son perseguidos, que ahora otra vez han tenido que irse, como dicen en inglés, underground o a escondidas, ahora se tienen que juntar. Donde las iglesias que antes se juntaban en público, ahora son perseguidas, tumban las cruces, tumban las iglesias y hacen grandes maldades en contra de la iglesia de Cristo. Aquí, hermanos, nos van a decir cosas o nos van a ver feo, pero hasta allí, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, que podemos servirle todavía el día de hoy. Sírvale a nuestro Cristo, porque Él es bueno. Decía un personaje que se llama Agustino, David Wilkerson. Quiero mejor hacer esta, porque no sé, hace mucho existió un misionero, un gran misionero que fue a diferentes ciudades muy peligrosas. En una de esas ciudades se escribió la historia de la cruz y el puñal. Si un día usted lo ha visto, ha leído ese libro, es un gran testimonio de este misionero. Y él dice: Jesucristo no te salvó para que no hicieras nada. Él te quiere usar para su reino. En el momento que tú te salvaste, te apuntaste en la escuela de su sufrimiento y de su aflicción. Muchas personas piensan que el ser cristiano es fácil. No lo es si vives una vida en santidad, porque debes de permanecer en Él. Pero las buenas noticias son estas: que el Señor nos puede ayudar y nos ayuda y nos da de su Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Espíritu Santo que estuvo desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo que vio a Lázaro ser resucitado por Jesucristo. El Espíritu Santo que estuvo allí el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que cayó en forma de lenguas repartidas y de regalos repartidos en el día del Pentecostés. Ese mismo Espíritu nos sella a cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso nosotros tenemos una paz que el mundo no puede dar. Por eso nosotros, aunque nosotros tengamos aflicción en este mundo, somos recordados por el Espíritu Santo que un día le veremos a Él tal
y como es. Así que regocíjese, mi querido hermano, porque el Señor vive y el Señor reina en este día. ¿Cuántos pueden dar gloria a nuestro Señor Dios Todopoderoso? Así que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria, como decíamos la semana pasada. Nosotros, sus hijos, no sufriremos una segunda muerte, porque el Señor ya venció a la muerte misma. No vamos a dar a la muerte. Ahora vamos delante de nuestro Señor. Seremos justificados por Cristo delante del Padre. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahí está nuestro nombre y ahí se va a revisar, y cuando lleguemos al cielo tenemos entrada a nuestro Padre Celestial y no vamos a sufrir la segunda muerte. Y la segunda muerte es fea, es tenebrosa, es mala, es un sufrimiento sin acabar. Yo no quiero ir ahí, yo sé que no voy a ir ahí, porque yo le he dado mi vida al que vive y al que reina, y es su voluntad que todos escuchen y que todos le den y confíen en Cristo Jesús, incluyéndote a ti, incluyéndote a mí. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Gloria a Dios, porque Él es bueno para con nosotros. Así que damos gracias a nuestro Señor, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Voy a leer esto, especialmente aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, el tiempo de recibirlo es el día de hoy. El tiempo de que tú le des tu vida a nuestro Padre Celestial es el día de hoy. El mañana, el hoy, no está garantizado. Un día estamos aquí y el otro día no estamos aquí. Mis queridos hermanos, la muerte viene y nadie sabe a la hora en que a nosotros seremos llamados. Así que da tu vida a Cristo Jesús. En Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de los muertos, serás salvos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? En Juan 14:6 dice: Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos pueden alabar a nuestro Señor? Porque Él es el camino a nuestro Padre. Juan 1:12 dice de la siguiente manera. Sé que estoy yendo rápido, hermanos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que ser cumplido esta parte. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, pero la palabra es muy clara. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Precede del creer, precede de que algo cambia en ti acerca de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de una confianza en nuestro Señor Jesucristo, de poner nuestro corazón y nuestra confianza en Él, que es el consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Esto es de lo que está hablando. No solamente decir, yo creo en un Dios, sí creo en Jesucristo. Es bueno, pero eso no es suficiente. Esto es poner tu confianza y tu corazón en Cristo Jesús. Y cuando tú haces esto y el Espíritu Santo viene, te va a empezar a redarguir a lo que a Dios le agrada y lo que Dios no quiere. Doy este ejemplo. Hace muchos años, y tal vez ya lo haya dicho aquí, pero lo digo para testimonio. Hace muchos años yo me iba a Chihuahua y me iba solo. Híjole, era joven, y me iba en las vacaciones
Y yo bien contento, aunque ya era cristiano y el Señor ya me había convencido en mi vida de que yo tenía que seguir a Dios, hacía unas cosas que a Dios no le agradaban. En una de esas, mis queridos hermanos, me fui con unos primos, primas, nos fuimos, ándale, vente a la discoteca. Y yo, ¿verdad? Nunca había estado en una discoteca, a ver cómo está acá en Chihuahua la discoteca, ¿verdad? Bueno, la única. Y ahí iba yo, ¿verdad? Según bien contentillo, pues ¿qué tanto, verdad? Mis queridos hermanos, porque yo ya conocía a Dios, el Espíritu Santo no me dejó hacer nada, ni me dejó bailar. Yo quería darle, y el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? Y luego me senté y todos pidiendo su alcohol, ¿verdad? Y yo, una soda. Nomás me veían así como que, ¿no es restaurante? ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ya vivía dentro de mí, me redarguía y me protegió no solamente en eso, sino en muchas otras ocasiones donde yo también quería hacer cosas que a Dios no le agradaban y ahí quería yo ir para probar, para ver si sí o para ver si no, dice uno por en veces. Pero saben que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le dice a uno, a esto no le agrada a Dios. Ahora yo podía haber dicho, yo lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer. Y mucha gente lo hace, ¿por qué? Porque ama más las tinieblas, quiere hacer lo suyo, quiere complacer el cuerpo, pero lo que no saben es que están peleando con sus propias almas, con su propio espíritu. La palabra de Dios dice, ¿de qué me sirve ganarme todo el mundo y perder mi alma? ¿Para qué? Tanta gente que busca la fama, tanta gente que busca ser visto por los hombres, pero al final del día sin Cristo no son nada. Y nosotros, por contraste, dice la palabra de Dios por allá en Romanos, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en Romanos 8:37. Así que nosotros somos más que vencedores, somos más que victoriosos, somos más. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús. Pero no lo usamos esto para creernos más, sino para anunciar la palabra a los demás. ¿Cuántos pueden dar gloria a nuestro Señor? Él es el único y Él es el verdadero. Voy a terminar con la palabra una vez más en Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Vimos que el Señor venció a la muerte y tomó las llaves y con Él la victoria. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Le voy a leer antes de terminar aquí en Apocalipsis 2, 1 Corintios 15, 54 al 55, la semana pasada lo vimos. Y cuando esto corruptible, la primera muerte, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, el alma, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Recuerdan que veíamos eso la semana pasada? Y vimos también la semana pasada que Jesucristo peleó contra la muerte. La muerte no tuvo nada contra nuestro Señor Jesucristo porque fue perfecto en todos sus caminos, no pecó. La muerte no tenía nada contra nuestro Señor Jesucristo y al tercer día resucitó, venciendo así a la muerte y llevándose con Él las llaves. Y ahora Él dice: al que sea mi hijo, al que me confiesa, al que cree en mí, al que pone su confianza en mí, al que me sigue, al que toma su cruz y me sigue, al que sigue viviendo en santidad y sigue luchando cada día por agradarme, por agradar a Dios, a ese yo le daré la corona de vida. A ese yo lo dejaré entrar al cielo, porque yo tengo las llaves de la muerte. La segunda muerte no le tocará.
La segunda muerte no le tocará a él. ¿Cuántos pueden dar gloria a nuestro Señor? Porque ahora nosotros, sus hijos, no sufriremos la segunda muerte. Alabe al Señor, porque no vamos a sufrir de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis queridos hermanos, si usted es hijo o hija de Dios, no tema usted a la muerte, porque para nosotros la muerte es victoria. Para nosotros la muerte quiere decir que le veremos a Él. No temas a Él. Pero si no le conoces, amigo, tal vez que estás allí en la casa, tal vez que estás allí escuchando el día de hoy, tal vez que de alguna forma llegó este mensaje a ti, te vengo a decir que si no tienes a Cristo como tu Salvador, ten cuidado, porque el Señor ha dicho y ha declarado en su palabra que algo muy espantoso le toca a aquellos que no creen en Él. Pero las buenas noticias a nosotros, los hijos de Dios, es que no sufriremos la segunda muerte. Ahora vayamos y prediquemos y compartamos a los demás, a nuestra familia, como lo hemos hecho, de que el Señor quiere tener una relación con nosotros para que no suframos, porque el Señor no vino a condenar, Él vino a salvar por medio del Señor Jesucristo, pero nos toca a nosotros decidir si le vamos a creer o no. Póngase de pie ahí donde está, vamos a terminar con una oración. Póngase de pie, empiece a alabar a Jesucristo, nuestro Creador, nuestro amo, nuestro Dios. Gracias, Padre, por cuidarnos. Gracias por darnos la salvación. Danos las oportunidades, oh Dios, como hemos, Señor, pedido en este lugar, de predicar tu palabra, de compartir tu palabra, de decirle a alguien más de que tú, Señor, vives y de que tú reinas. Amigo que está allí en la casa escuchando tal vez este mensaje el día de hoy, arrepiéntete, ven a los pies del Señor. Él te ama y nosotros somos ovejas de su prado. Al que se ha alejado, acércate a tu Señor, acércate a tu Dios, no te alejes de tu Dios, porque Él nos ha llamado a servirle a Él. Él nos ha llamado a amarnos unos a los otros. Sabemos que la vida cristiana es difícil. Sabemos que mucha gente nos dice cosas. Mucha gente ve a otras personas y dice: yo no quiero ser así. Pero el Señor de la palabra, el Señor de este siglo, el Dios que comenzó todo y que un día volverá por nosotros, Él quiere usarte a ti. Así que, Señor, recordamos que en Juan 14, Señor, tú nos dices: no se turbe vuestro corazón. Nos dice que tú has ido a preparar morada para nosotros. Nos dice que al que venciere un día nos tocará una mansión y estaremos, Señor, juntamente alabándote a ti con todos los demás y con los ángeles, Padre Celestial. Ayúdanos a vencer y permanecer fiel hasta el final. Es nuestra oración el día de hoy y oramos todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Con esto terminamos. Dios les bendiga, hermanos, a los que están en casa. Gracias por estar allí también.